Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Este, que es uno de los últimos episodios especiales de la pausa de mitad de año, lo dedicamos a un libro de la historia de España que acaba de aparecer. Se titula España, una historia abreviada. Ha sido editado por Debate y su autor es el periodista e historiador británico Giles Tremlett. Hablamos con él en Madrid, no se lo pierdan, y en este episodio, al término de la entrevista, repasaremos como siempre los titulares de ayer. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 27 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace solo 3 meses apareció una muy interesante historia de España en un solo volumen. Con el sello de Editorial Debate, en sus 335 páginas, este libro, titulado España, una historia abreviada, recorre desde el mito de Hércules en el estrecho de Gibraltar hasta la actualidad. Ese trayecto incluye la época en que España formó parte del Imperio Romano, el dominio visigodo del siglo VI hasta el año 711, momento de la invasión musulmana, el imperio de Carlos V y Felipe II, y más adelante la dictadura de Francisco Franco y la transición a la democracia. El libro ha recibido buenas reseñas. Su autor es el historiador y antiguo corresponsal del diario londinense The Guardian, Giles Tremlett, que ya escribió una importante biografía de Isabel la Católica. Hace algunos días lo entrevistamos en un café de la calle Narváez de Madrid y le preguntamos por qué escribió esta historia. Pues este libro es un poco el resumen de un proyecto vital mío, que es entender España, ¿no? Yo empecé como corresponsal escribiendo sobre la actualidad y de ahí, pues para entender mejor lo que pasaba en el día de hoy, pues me metí en cosas de historia y he estado ya muchos años investigando y escribiendo sobre la historia de España. Entonces la oportunidad surgió para escribir este libro y me permitió un poco, como proyecto personal, rellenar huecos, ¿sabes? Y yo sé mucho sobre el siglo XX o el siglo XVI, también me lo sé muy bien, pero los otros siglos me faltaba un poco hacer las conexiones, hacer el recorrido y entender el flujo de la historia en España. Entonces ese es un intento de hacer esto, de enlazarlo todo y entender cuál es el discurrir y por dónde vienen y dónde empiezan las corrientes que nos llegan hoy día, ¿no? España ha vivido diversos capítulos a lo largo de su historia, le recordamos a Giles Tremlett, como la expulsión de los musulmanes en 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América. Luego le preguntamos si hay una característica esencial en la historia de ese país. Bueno, si vamos a entender los últimos 5 o 6 siglos, habría que decir imperio y posimperio. Como un tema, ¿no? que van juntos, ¿no? Entonces se entiende la historia de España a partir del año 1492, si quieres, un poquito más tarde, a base de su posición global como imperio. En Europa también es muy importante. Las tierras que tiene en el continente europeo incluso son mucho más importantes al principio que las tierras que puede tener en Sudamérica, ¿no? En América Latina.
Y luego se entiende y muy bien la historia del siglo XIX, del siglo XX, incluso yo diría de principios del siglo XXI, como una historia postimperial, ¿sabes? El problema, y yo hablo como un inglés, que estamos en lo mismo ahora, el problema de digerir, de habituarse a no ser el número uno. No es otra cosa que esto, es tremendamente difícil, la caída es brutal, duele, es muy difícil luego hacer el cambio, habituarse a que, bueno, pues mira, somos gente normal, ser español no es tan especial como habíamos pensado, no somos el pueblo de Dios, ¿sabes? Y habituarse a una posición un poco más humilde, digamos, en el mundo. También le preguntamos a Giles Tremlett cuáles, desde 1492, año de la conquista de América, que suscita debates profundos, han sido los momentos de mayor apogeo de la historia de España. De mayor apogeo, bueno, yo creo que cuando ya se consigue conectar el Pacífico con México, Filipinas con México, y se consigue hacer ya los viajes de ida y vuelta, y ya el imperio tiene conexión, digamos, mundial, abraza ya al mundo entero. Yo creo, para mí ese es uno de los momentos más importantes, y a lo mejor el momento más importante en términos globales, ¿no? Y luego esto tiene otra respuesta, que es en términos europeos, ¿cuál es el momento de más poderío español? Y esto, la verdad es que en el fondo va cambiando, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que no pensamos en España como un poder europeo más allá de las fronteras de España, ¿no? No pensamos en los siglos que tuvo predominio en el sur de Italia o en gran parte de Italia, del tiempo que mandó en lo que hoy día es Holanda, en Flandes. Y otra respuesta sería, pues yo qué sé, vamos a la batalla de Lepanto, que está aquí en la portada, ahora me vas a pillar con la fecha, a ver si me acuerdo. Bueno, a finales del siglo XVI, ¿no? Así que las respuestas son dos, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de ahí hay una suerte de declive gradual, con una caída brusca, que es la pérdida de Cuba y de Filipinas y de Puerto Rico en 1898, y esto ya es el momento que duele, ¿no? Esa es la caída cuando se cae uno del caballo, ¿no? Y el impacto, yo estoy escribiendo ahora sobre Franco, y a mí yo entiendo a Franco perfectamente a través de esta visión postimperial, ¿no? Yo le veo como, digamos, el último intento de restablecer aquello, ¿no? Otra pregunta que le hicimos a Giles Tremlett es cuál o cuáles han sido los personajes más importantes de España en esos años de apogeo. Isabel la Católica, el emperador Carlos V, Carlos III, a quien llaman el mejor alcalde de Madrid. Es difícil, ¿no? Porque en gran parte es una herencia. Entonces, los personajes del momento deben tanto a los anteriores que es muy difícil decir, bueno, pues estos son los que les han llevado hasta aquí, ¿no? Y la verdad es que hay que quedarse mucho con los reyes, ¿no? Con los monarcas españoles, con Carlos V, con Felipe II, con Felipe IV también. Yo creo que hay que quedarse ahí, en parte porque ellos también son los que mandan en el imperio en el sentido amplio. Y vuelvo a insistir sobre la idea de un imperio, la idea de un imperio que no es solo América Latina,
sino es una parte de Europa también, de una Europa desarrollada y rica comparada con América Latina. Entonces, el que está en el centro de esto es el rey del momento, ¿no? Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Seguimos con esta entrevista en Madrid a Giles Tremlett, autor de España, una historia abreviada, y le preguntamos cuál fue el mayor descalabro de España. La pérdida en 1898 de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sus últimas colonias, o la pérdida a principios del siglo XIX de México, Argentina, Colombia, Chile, el Perú y otros territorios coloniales en América Latina. Esa es una pregunta interesantísima, ¿no? Porque uno se pone a estudiar la reacción española a las dos situaciones y es muy distinta en cada caso, ¿no? El de Cuba y Puerto Rico provoca un trauma nacional, ¿no? Sin embargo, lo anterior no. Y lo anterior, si lo piensas, Argentina, toda Sudamérica, todo, es mucho más importante en términos de territorio, en términos de riqueza, y se explica un poco en el sentido de que se entendía que los países que se independizaron eran de algún modo propiedad del reino del pueblo. Mientras ya a finales del XIX, con todo el desarrollo posterior a la guerra de la independencia española, con todo lo que supuso la Constitución de Cádiz, y con el tiempo que pasó para que se dirigiese un poco ese concepto, ya para finales del XIX ya se está pensando en España y en el imperio, lo que quedaba del imperio, como algo que pertenecía a los españoles y no al rey. Y si damos el caso, que es cierto en Cuba, del contacto, el contacto muy próximo, ¿no? Se sentía como Cuba era casi, yo qué sé, otra provincia de Galicia, por decirlo así, ¿no? La inmigración fue brutal hacia Cuba también, y la riqueza, lo que llegaba desde Cuba, por el azúcar, por el trabajo de los esclavos también. Esto también fue súper importante en España. Entonces esa pérdida se siente de manera mucho más fuerte. Eso te lo explico porque yo lo he entendido así, pero me ha quedado una duda sobre esto, porque uno lo mira fríamente y dice, es que se perdió mucho antes de 1898. ¿Por qué no hubo esa reacción? Y esa es la única explicación que he encontrado. Y me da que tiene que haber más también, pero de momento es lo único que veo. Un asunto llamativo del libro de Giles Tremlett tiene que ver con la mención de España como potencia esclavista, algo que no muchos historiadores han documentado. Le preguntamos por qué. Pues no se conoce porque no se cuenta. No se cuenta y apenas se estudia. Yo he estado mucho tiempo hablando con los especialistas, los historiadores, que los hay aquí en España, que se dedican al tema de la esclavitud. Y ellos mismos me dicen, no, cuando damos los datos, porque hay que entender
que el número de esclavos que llegaron al Imperio Español, España, que cruzaron el Atlántico, fue el triple de los que llegaron a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esto no se cuenta. Incluso los historiadores que se dedican a esto, cuando lo cuentan a sus colegas, que no son especialistas en temas de esclavitud, nos dicen que no puede ser así, que no es cierto, que no puede ser, porque nadie lo ha planteado así. Pero sí que es cierto, hay datos, está todo muy bien catalogado y es así, ¿no? La gran potencia esclavista es el Reino Unido, en primer lugar, en ese sentido, y luego en segundo lugar, y Portugal es el otro, y luego en tercer lugar pues queda España. Es cierto que luego el desarrollo posterior de la comunidad de esclavos es muy distinto en Estados Unidos que en otros países, y por eso el impacto hoy día es más fuerte en Estados Unidos, y por eso se habla de ello, se estudia y mucho, ¿no? Sin embargo, aquí es como que no pasó nada, ¿no? Incluso cuando en aquellos mismos tiempos había gente que avisaba, que decía, mira, este señor a quien le han dedicado una estatua en Barcelona, por ejemplo, pues todo este dinero viene del trato de esclavos, y se decía en voz alta, ¿eh? Entonces, pero esto no nos ha llegado ciertamente, no ha llegado a los libros de texto. No se enseña en los colegios. Yo creo que los que estudian historia en las facultades ahora sí que pueden, si quieren, estudiar esa faceta de la historia de España, pero es bastante novedoso. O sea que es un tema nuevo para los españoles, y va a ser súper interesante ver el desarrollo que va a haber a partir de ahora, porque hay otros países que están haciendo un esfuerzo súper grande para entender hasta qué puntos se enriquecieron a base del trato de esclavos, el transporte de esclavos por el Atlántico. Así que va a ser interesante ver hasta dónde va a llegar España con este tema. Finalmente, hablamos con Gilles Tremlett sobre la Guerra Civil Española, que se libró entre 1936 y 1939, sobre la dictadura de Francisco Franco hasta la muerte del general en 1975, y sobre la sorprendente transición a la democracia que culminó con la Constitución de 1978. En ese punto, le preguntamos cómo ve a España hoy. Bueno, para mí la transición de los años 70, de finales del siglo XX, fue una transición verdadera y muy fuerte, ¿no? Yo creo que en parte, si miramos también, si vuelvo a mi tema de la España postimperial, con Franco se toca a fondo, ¿no? El gran deseo de Franco cuando llega al poder es reinstaurar un imperio. O sea, que él a lo que va es esto, quiere una España imperial, empezando en Marruecos y tal, y no lo logra, y luego los propios españoles se hartan de su discurso de la grandeza de España y lo ven como un discurso hueco, ¿no? Ver lo que es España, la realidad, ¿no? Un país pobre en el sur de Europa, ¿no? Y se dan cuenta de la realidad de su situación, y a partir de ahí ya son capaces de reconstruir y de hacer un país no tan enorme y tan grande como aquel imperio en el sentido relativo, ¿no? Comparado con otros países, pero sí un país moderno, europeo, próspero, y que ha ganado mucho en las últimas 3 o 4 décadas. Entonces, para mí es un poco la época post-imperial, para entenderlo, ¿sabes? Donde y yo como británico estoy esperando a que lleguemos nosotros también a ese punto, ¿no? De dejar de soñar con nuestra grandeza, darnos cuenta de lo que somos y a partir de ahí construir, ¿no? Y eso es lo que se hizo en España.
y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que se posesiona el 1 de octubre, anunció ayer que nombrará a Víctor Rodríguez Padilla, presidente de Petróleos Mexicanos, Pemex. Rodríguez, que es profesor de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, dijo que apuesta por la sostenibilidad medioambiental y por mantener la producción de 1,8 millones de barriles diarios de petróleo. 2 noticias sobre Rusia. La primera es que su ejército bombardeó ayer instalaciones de luz eléctrica en la mitad de las regiones de Ucrania. La segunda es que ayer se supo que el empresario ruso Pavel Durov, fundador y presidente ejecutivo de Telegram, fue detenido el sábado en su avión en un aeropuerto a las afueras de París, acusado, entre otros delitos, de distribuir en esa red social material de abuso sexual a menores de edad. IKEA, la empresa creada en Suecia, dedicada a la venta de muebles y artículos para el hogar en numerosos países del mundo, pondrá en marcha a finales de año en Estocolmo y Madrid una aplicación para la venta de mobiliario de segunda mano. Se llamará Pre-Owned y pretende competir con otras como Craigslist, eBay y Wallapop. El año pasado, los ingresos de IKEA superaron los 47.000 millones de dólares. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.